Muchas gracias, Gustavo. Vamos a tener unos 5 minutos para preguntas. Le voy a pedir de favor a nuestros participantes de este módulo. Benjamín, Juan, Gustavo, si pueden pasar ahí a la mesa. Creo que hay un micrófono. Y quiero dejar abierta la mesa para que hagan preguntas. Desgraciadamente el día de ayer no se pudo llevar esto a cabo por cuestión de tiempo, pero yo creo que hoy podemos tomarnos unos 5 minutos para preguntas. Doctora García Briones. Se revisan ahí todos los errores que tienen esos ensayos clínicos controlados y para después crear lo que es el árbol del metaanálisis, poner el diamante para ver el efecto de lo que se quiere evaluar en el árbol del metaanálisis y en esos estudios, que solo había como 3 que reunían las características para ser incluidos, lo que resultó fue que el ranibizumab y el bevacizumab eran exactamente iguales y que la aplicación mensual o cada vez que se necesitara, que eso podían ser 6 semanas, un poco más del mes, era también exactamente igual. Y es increíble la gran cantidad de errores que tienen esos estudios y que bueno, hay toda una metodología para analizarlos, calificarlos, grados para buscar diferentes aspectos de esos estudios controlados y eso es lo que queda en conclusión de esos ensayos clínicos controlados. A mí, si un día me dieran la oportunidad, les mostraría cómo se analizaron, porque pues a veces uno lee los artículos y exactamente toma lo que son sus conclusiones, pero cuando ya se analizan en conjunto para hacer un metaanálisis, ahí es cuando se pueden ver todos los fallos que van teniendo y entonces sus resultados pues tienen ya otro valor. Y por otro lado, algo que también me ha surgido como inquietud después de lo de los cursos que llevé en la maestría de ciencias, es el hecho de que no hay una participación del médico para determinar el valor de los medicamentos. A mí verdaderamente no sé, se me hace increíble que digan que un medicamento puede costar 35,000 pesos aquí en México o que puede costar 17,000 o 20 y tantos mil que cuesta el Lucentis, siendo que todo eso se tasa probablemente en Suiza puedan valer eso, pero dependen lo que le llaman el ingreso per cápita y una serie de características de la población de un país en donde lo que sería el sector salud debería regular para decir, pues sí, tu medicamento será muy caro, pero para que entre aquí tiene que costar tanto. Y eso es algo en que el médico debería de tener una participación y muchas veces está en manos de gente que no es médico o que no es oftalmólogo, en este caso de lo nuestro, ¿no? Esos estudios son enormes, o sea, no los podemos cubrir en una plática de 15 minutos. Traté de ponerlo más así puntual, que en ese caso en específico sí. O sea, para fines visuales, Avastin y Lucentis es exactamente lo mismo, eso es la conclusión grande de ese estudio, pero hay muchísimos detalles ahí y básicamente lo único puntual que dicen ahí es que tuvieron un poquito más de efectos colaterales adversos con el Avastin en cuanto a seguridad, o sea, que tuviera un poquito más endoftalmitis, que tuviera un poquito más efectos sistémicos. Y yo les vuelvo a decir, o sea, el problema es que la casa comercial no le va a poner, yo creo nunca, que tú puedas usar ese medicamento para el ojo, y ahí ya hay cuestiones legales, porque la COFEPRIS, por decir, cuando le dio la autorización a Avastin para que tú lo puedas usar en México, es para todo lo demás, pero no es para el ojo. Y ya tú te vas a lo que dice los estudios, etcétera, pero la ley es que tú no lo puedes usar. O no sé qué opinen aquí el panel o la audiencia. Bien, yo creo que todos los artículos pueden ser criticados, todos los trabajos de investigación tienen algún error.
Sin embargo, no debemos de buscar los errores, sino buscar lo que realmente es positivo, porque si no vamos a acabar con todos los artículos y todos los trabajos de investigación que se han hecho en toda la historia, porque todos tienen algún error. No existe el estudio perfecto. Dicen que existen mentiritas, mentirotas y estadísticas, y las arreglamos como nos conviene a la hora que se publica, y el que pagó el artículo a lo mejor le conviene que se publique de determinada forma, pero realmente no es el motivo de discusión el día de hoy. Yo creo que la parte práctica de esto es, ¿podemos usar los dos medicamentos? Sí. ¿Son equivalentes? Sí. ¿Tienen efectos secundarios muy grandes o muy diferentes? No. ¿Sí existen pequeñas diferencias? Sí, y eso ya todos lo sabemos. Yo creo que no es el punto importante. De hecho, existen muchísimas más diferencias de las que se mencionaron. Pero en México, a nuestro nivel, aunque sea un medicamento off-label, ¿podemos seguir utilizando el Avastin? La respuesta es sí. ¿Lo van a aprobar? No, no lo van a aprobar, y hay que pensar que Genentech crea dos moléculas. Una molécula es el Avastin y otra molécula es el Lucentis. El Avastin se lo vende a Roche y el Lucentis se lo vende a Novartis. A Roche le dice que es la molécula que se va a usar para cáncer colorectal, y a Novartis le dicen va a ser la molécula única para el ojo, pero producidos por el mismo laboratorio, Genentech. Como Genentech le vende una molécula a Novartis, pero al mismo tiempo se la vendió a Roche, una molécula un poco más grande, pero sirve exactamente para lo mismo, nadie gasta millones de dólares en que el Avastin se apruebe para ser utilizado en el ojo. Si se hubieran gastado millones de dólares ya se hubiera aprobado, pero la FDA no ha recibido ninguna propuesta de millones de dólares para aprobación, y finalmente algún día a lo mejor lo apruebe, pero nadie va a hacer un estudio multicéntrico para eso. Pero no importa, porque Genentech gana, no importa cuál pongas. Y después todavía se complican más las cosas, porque Roche compra a Genentech, entonces no importa cuál pongas, de todos modos Roche gana. O sea, eso va mucho más allá de lo que se publicó en los artículos, hay un fin comercial en todo esto, pero finalmente son medicamentos equivalentes. ¿Qué demostró el CAT? Son equivalentes. Inferioridad, realmente no podemos hablar de eso. Los dos medicamentos son equivalentes y para fines prácticos los podemos utilizar. Si el paciente tiene seguro de gastos médicos o estoy en una institución que tiene Lucentis, pongan Lucentis. Si el paciente no tiene seguro de gastos médicos y lo tenemos que aplicar, pongan Avastin. Nada más explíquenle que les firme la hoja de consentimiento del paciente y listo. O sea, ¿se pueden proteger desde el punto de vista legal? Sí, porque es el medicamento más utilizado dentro del ojo a nivel mundial, ya no en México, a nivel mundial, incluyendo en Estados Unidos, más del 50% de las aplicaciones son de Avastin, no importa que no esté aprobado. O sea, aunque sea un medicamento off-label, hay suficiente literatura para defenderse siempre y cuando el paciente les haya firmado su consentimiento. Hablando específicamente del edema macular diabético, pero pues yo creo que aplica también al de la oclusión vascular venosa o a los otros, ¿no? DMR y todo. Pero hablando específicamente del edema macular diabético, quisiera saber el tratamiento de antiangiogénico, pues como que típicamente lo vemos como que 3 inyecciones mensuales y luego ya PRN, ¿verdad? O sea, conforme lo vaya necesitando. Y estaba viendo un sistema que se llama Navilas, GmbH, ODOS GmbH, donde ponen las 3 inyecciones mensuales y luego en un grupo en forma dinámica, en imagen, hacen con ese sistema, ese láser, Navilas, hacen un tratamiento de láser, pero dirigido, ¿verdad? Ya como hay tracking, ¿no? Ese en un grupo y en el otro grupo lo hicieron en el estudio. Se esperaron hasta que la retina bajara a 300 micras y luego hicieron el tratamiento del láser con ese aparato Ávilas que no sé ni qué tipo de láser es, ¿verdad? Pero lo que sí me llamó mucho la atención es que lo que normalmente y lo que estuve escuchando con la doctora Franco, el doctor Juan Manuel Jiménez, es que generalmente después de las 3 inyecciones mensuales,
con el antiangiogénico, en las siguientes 12 meses va a necesitar un promedio de 5 a 7 inyecciones. Y con este tratamiento de combinado, aparte de lo que ellos llaman monoterapia, combinado con el láser, con el Ávilas, o sea, autodirigido, baja a los siguientes 12 meses a 0.5% de inyecciones. O sea, prácticamente baja muchísimo la cantidad de inyecciones necesarias, PRN, después de la monoterapia, que es las 3 inyecciones iniciales. ¿Qué me podrían hablar de eso? Porque pues eso es algo súper importante, ¿no? La ventaja es que uno toma la angiografía y ve exactamente dónde están esos micropuntitos hiperfluorescentes. Y esa angiografía en la máquina uno lo programa para que le ponga el láser precisamente a esos puntitos. Entonces, en teoría es ideal, porque esos puntitos son los que nos están produciendo la fuga de líquido y nos están llevando al edema. Ahora, el problema con el Navilas es que no es una cámara en una imagen en tiempo real, es una fluorangiografía que se tomó antes. Y a pesar de que tiene un muy buen eye tracking, no hay una certeza completa de que el láser que se le está aplicando efectivamente esté cayendo en ese punto hiperfluorescente. O sea, a lo mejor está cayendo 10 micras más a la derecha o 10 micras más a la izquierda. Entonces todavía el sistema no está tan perfeccionado que la FDA lo haya liberado para este tratamiento, porque no se sabe a ciencia cierta si sí cayó exactamente donde nosotros lo queremos. Ahora, la idea es genial. El problema es que todavía el sistema no tiene la exactitud. Y sí, si en teoría esto se pudiera hacer, obviamente pues la fuga de líquido sería menor, el edema sería menor y la cantidad de inyecciones que se necesitan sería menor. Pero hay otra cosa que también mencioné en mi plática que es importante. No todo el líquido viene únicamente de esos microaneurismas. Mucha parte del líquido viene de todos los demás vasos, aunque no tengan microaneurismas, que están fugando por un exceso de VEGF alto. Y este VEGF alto viene por las zonas de isquemia. Entonces habría que fotocoagular la periferia y quizá en un futuro también usar un sistema como el Navilas para reducir el número de inyecciones. De un angiogénico si no te está respondiendo para cambiar a otro. Por ejemplo, si le estás inyectando ranibizumab y no hay una buena respuesta para cambiar a Aflibercept o a Besavibusan, ¿qué número de inyecciones como promedio le das oportunidad a uno? La pregunta es, ¿cuántas inyecciones podemos poner para decir que el paciente es no respondedor y cambiarnos de antiangiogénico? Realmente no hay un número exacto, pero probablemente se calcula entre 4 y 6 inyecciones seguidas y bien puestas para decir no hubo respuesta alguna. Y esto va encaminado a que hay veces que tenemos un paciente con Avastin y lo hemos inyectado varias veces y no ha respondido en forma adecuada, y a veces nos cambiamos a Lucentis y responde y disminuye el líquido debajo o dentro de la retina. Y lo mismo pasa con el Aflibercept, que probablemente sea un medicamento de rescate para aquellos pacientes que están con Lucentis o Avastin y no están respondiendo bien. Y al cambiar de medicamento probablemente por un mecanismo de acción semejante, pero con un medicamento diferente, el paciente responda. El otro punto es, un paciente que va respondiendo, pero aún persiste líquido, no podemos decir que es no respondedor. Si va disminuyendo el grosor retiniano o el líquido debajo de la retina, pues tal vez requiera muchas inyecciones. Por eso necesitamos OCTs secuenciales, tal vez no cada mes, cada 2 o 3 meses o cada 4 meses, y ir checando que realmente la visión va mejorando, el grosor de retina va disminuyendo, podemos decir el paciente respondedor. Pero si no hubo respuesta alguna después de 4 a 6 inyecciones, ni en OCT ni en agudeza visual, podemos decir tal vez el paciente es no respondedor. ¿Y qué grupo de pacientes están aquí? Tal vez cerca del 20%. Y eso es frustrante para el médico y para el paciente. Entonces ahí valoramos el cambiar de medicamento, valoramos hacer terapia combinada, y habrá un pequeño porcentaje de pacientes que realmente no lo logramos llevar a donde nosotros queremos y son realmente no respondedores, y hasta el momento no tenemos
la solución a esto. Tuvimos una mesa redonda acerca de esto precisamente con un grupo de 10 retinólogos, fue patrocinado por un laboratorio y nos hicieron esa pregunta y entre 10 retinólogos no nos pusimos de acuerdo qué número de inyecciones eran y quedamos que eran entre 4 y 6. Una pregunta, ¿la terapia combinada es el mismo día? ¿El mismo día se le aplica el Visudyne y el mismo día se aplica el antiangiogénico? Una opción es que sean el mismo día. El mismo día evitaría que tengas que volver a citar al paciente y puedes hacerlo las 2 inyecciones. La otra opción es esperarse una semana. Primero hacer la terapia fotodinámica y una semana después la terapia antiangiogénica. Cuando yo tengo que hacer combinado lo hago con una semana de diferencia. Sin embargo, hay un estudio multicéntrico que se hizo en el mismo día y los resultados fueron exactamente iguales. También ahondando en la pregunta anterior, básicamente lo que sí se registró también en los estudios es que en cuanto a potencia, obviamente el menos potente, vamos a decir, el que dejaba un poquito más de edema, un poquito más tiempo era Avastin. Luego el que secaba más, aunque la agudeza visual que es muy similar, luego seguía ranibizumab, que es más efectivo, y obviamente el más potente es aflibercept. O sea, ese sería nuestro, o sea, primero Avastin, luego Lucentis, luego aflibercept. Pero aumentas la potencia y en teoría puede haber más riesgo de los efectos sistémicos, ¿no? Perdón, nada más quería contestar algo que también nos preguntaron ayer terminando la sesión. ¿Cuántas veces inyectamos a un paciente que tiene oclusión de vena central de retina no isquémica con edema macular? Fíjense la característica. No isquémica y que tiene edema macular con baja de agudeza visual. ¿Qué le planteo yo al paciente? Te voy a inyectar mensual los siguientes 6 meses. Después del 6º mes, valoramos si te tengo que seguir inyectando cada 2 o 3 meses hasta completar el año. Estos no mejoran con fotocoagulación. Estoy hablando de no isquémica. No tiene zonas de cierre capilar en periferia, pero tiene edema macular. El edema macular mejora con fotocoagulación, no mejora con fotocoagulación. No tiene isquemia el paciente, pero tiene edema. Nuestro problema es el edema. Si lo inyectan una vez, regresa el edema a los 2 meses. Si lo inyectan 3 veces, regresa el edema cuando lo suspendan. Explíquenle al paciente, es a largo plazo. Y cuando menos de entrada, una vez al mes por los siguientes 6 meses. Y esto va a hacer que el paciente descanse y que ustedes también descansen. Lo revaloro a los 3 meses con OCT, lo revaloro a los 6 meses y dependiendo de cómo esté los 6 meses, hacemos el planteamiento para los siguientes 6 meses. Es a largo tiempo y tal vez el segundo año también tenga que seguir siendo inyectado. Vamos a tratar de cerrar ya nada más con un comentario para el doctor del Castillo. Gustavo, esta propuesta que haces técnica de tener un factor pronóstico técnico al realizar una ecografía del segmento posterior en nuestros pacientes con retinopatía diabética me parece bastante interesante. Siempre cuando pedimos una ecografía, al menos la gente que nos dedicamos a la cirugía de retina, estamos, bueno, ¿y qué tan complejo estará? Empiezas tú a imaginarte, ves la imagen única que te manda a veces el ecografista y dices, bueno, pues no se ve tan complicado, sí se ve, pero a partir de dónde está la proliferación. Trata uno de hacer una representación esquemática mental del grado de complejidad y a veces esto es importante para tratar de establecer un pronóstico con el paciente y explicarle al paciente lo que le está pasando. Me parece que esto es algo formidable. Nos mostrabas algunas imágenes donde, por supuesto, la imagen clínica era evidente, pero esta imagen la puedes representar en aquellos donde hay hemorragia vítrea, donde hay cataratas totales. Principalmente la idea es esa. Las imágenes que les presentaba simplemente eran representativas de pacientes que yo puedo tomarle la foto, puedo hacerle el OCT, puedo hacerle la ecografía y que ustedes vean cómo yo lo veo en un paciente que tiene una hemorragia vítrea y no veo esos detalles. Pero a base de haber estado repitiendo estos estudios y para tratarme de hacerme yo, principalmente les digo, un esquema mental de cómo a qué me voy a enfrentar, con un factor incierto, como siempre se los digo, empecé a hacer estos esquemas. Y según como iba yo haciendo la cirugía, me iba yo dando cuenta pues que realmente me funcionaban. No son infalibles al 100%, pero sí nos dan una buena idea de cómo está la situación y qué me puedo llegar a encontrar, ¿no? Si no es como el que va en las nubes en una avioneta sin radar y bajas y
te das en la torre, ¿no? Así es. Y yo creo que eso es importante, este tipo de representaciones esquemáticas y ecográficas, ¿no? Sobre todo incluso para efectos, ya hablemos de cuestiones legales, ¿no? Yo tengo un paciente con retinopatía diabética, con una hemorragia vítrea, ¿verdad? Me meto a hacer una vitrectomía y resulta que cuando quito la hemorragia tengo una proliferación fibrosa, una placa atrás, y obviamente el pronóstico es de no esperarse, de no pensar, bueno, yo no pensé que fuera a estar tan complicado, y después el paciente con los resultados que espera, ¿no? Doctor, ¿por qué no veo? ¿Por qué no están las cosas bien? Yo creo que es muy importante siempre tener en esos casos donde existen medios opacos el respaldo de un estudio ecográfico. Del doctor Juan Manuel Jiménez, una diapositiva donde se veía en neovascularización que el epitelio pigmentario había ruptura, había una pequeña ruptura del epitelio pigmentario y el vaso coroideo rebasaba el epitelio pigmentario, invadía y estaba ya pues en las capas de la retina, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, y viendo hace ratito de los efectos secundarios sistémicos del Avastin principalmente, o del nuevo potente en el sistema nervioso central, si le inyectamos un antiangiogénico en un paciente así, donde hay ruptura del epitelio pigmentario, pues me imagino que aumenta el peligro no sé cuántas veces. Y la última, más rápido, si eso se puede ver en una fluorangiografía o no nada más en un OCT, esa ruptura del epitelio pigmentario con la invasión de Avast. Bueno, a veces el desgarro de epitelio pigmentado lo podemos ver en una angiografía, a veces el OCT nos ayuda a diagnosticarlo y a veces la clínica. La pregunta es interesante, ¿qué pasa con el medicamento que inyectamos en el ojo? Inyectamos Avastin en el ojo, medicamento off-label, y nuestro temor es que el paciente pueda tener alguna de las manifestaciones sistémicas del medicamento. ¿Qué hacen los oncólogos? Los oncólogos aplican una dosis 400 veces más alta que la que nosotros usamos y la utilizan intravenoso. ¿Qué pasa en el paciente que tiene cáncer colorectal y que le aplican Avastin intravenoso? Aumentan el riesgo de hipertensión arterial, de infarto, de hemorragia cerebral, de hemorragia de tubo digestivo y de una cosa muy rara que se llama síndrome mano-pie, que es una reacción alérgica. La dosis que usamos en el ojo es 400 veces menor. De todos modos, escapa una pequeña cantidad del medicamento del ojo y pasa a la circulación sistémica. Y todos habrán visto que inyectan a un paciente que tiene edema macular y el otro ojo mejora. Y lo inyectaron nada más en un ojo. Esto implica que a veces hay un mínimo paso del medicamento al otro ojo y que la dosis que estamos usando tal vez es muchísimo más alta que lo que se requiere, porque lo poquito que salió a la circulación tal vez inhibe en el otro ojo vasos anormales y hace que haya menos edema en el ojo contralateral. Sin embargo, no se ha demostrado que realmente aumente en forma importante el riesgo de una hemorragia cerebral, de hipertensión arterial, de infarto mayor de lo que la población de esa edad ya tiene. Por eso lo consideramos que en términos generales no es un riesgo muy alto. Ahora, que tenga una comunicación entre retina y coroides, ¿aumenta la salida del medicamento? Aparentemente no. De todos modos, tenemos muchos vasos sanguíneos por donde podría escapar, pero no es realmente nuestra preocupación principal. Además, para el Lucentis, eso dura dos horas después de que lo inyectaste, en concentraciones, digamos, un poquitito, muy bajas, pero un poquitito captables, vamos a decirlo sistémicamente, nada más 2 horas. Entonces, realmente estamos muy seguros ahí. Bien, y una pregunta más, un comentario. Estábamos en una reunión precisamente de antiangiogénicos en Florencia, me parece que fue, eran puros retinólogos expertos, y preguntaron que si alguien había tenido algún accidente grave por inyectar Lucentis. Y un médico alemán levantó la mano y dice, yo sí quiero reportarles mi caso. Dice, acosté al paciente en el quirófano, tomé el medicamento, sacó la aguja que es de este tamaño para cargar el medicamento del frasco. Cuando el paciente vio el tamaño de la aguja se infartó y se le murió en el quirófano. Bueno, algo anecdotario. Quiero agradecer a nuestros ponentes. Muchas gracias.